Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a ver el unboxing y review de los auriculares inalámbricos de la marca Sanag, los B60S Pro Max. Y como siempre, antes de hacer el unboxing vamos a ver sus principales características. Y como podrás ver en la imagen, pues ya sabes que estamos ante unos auriculares inalámbricos deportivos. En este caso son de transmisión ósea, o sea que transmiten el sonido a través de la reverberación de los huesos del entorno del oído y se trata, en este caso, de unos auriculares que son totalmente sumergibles, con lo cual nos valen para nadar, lo cual a mí me parece alucinante. Tenía muchas ganas de poder probar unos auriculares que valgan para nadar. ¿Qué más características tienen? Cuentan, como vemos, con Bluetooth 5.3, tienen 140 miliamperios de carga, lo cual nos dará para muchas horas de sonido. Ya lo probaremos y lo comentaremos. Y el tiempo de carga pues es aproximadamente de 2 a 3 horas, ¿no? Y como cosa curiosa, pues dado que el Bluetooth no se transmite debajo del agua, pues obviamente si queremos usar estos auriculares bajo el agua, pues tienen que tener memoria, pues para cargar música, cargar podcast, lo que sea. Estos auriculares Sanag cuentan con 64 gigas de memoria incorporada, con lo cual podemos cargar hasta 64 gigas de nuestra música, nuestros podcasts, etc. Es mucha capacidad. Así que bueno, una vez vistas las principales características de estos auriculares, vamos a hacer el unboxing. Y comenzamos el unboxing de los Sanag B60S Pro Max. Y vemos que vienen muy bien presentados, muy bien protegidos. Ha costado un poquito abrir la caja. Y aquí vemos los auriculares, vienen en color negro. Y vemos pues que tienen la típica forma de este tipo de auriculares, de conducción ósea y idóneos para nadar. Van unidos por una especie de diadema que pasaría por detrás del cuello. Y aquí tenemos la parte de la botonera y batería y la zona de escucha, que como vemos no tiene ningún tipo de ranura, dado que es por conducción ósea. Deciros que en teoría estos auriculares están permitidos también en España para llevarlos en bicicleta. Si haces ciclismo, en teoría deberían estar permitidos. Aunque la ley no es muy clara al respecto, pero en teoría este tipo de auriculares que dejan libre el conducto del oído, en teoría están permitidos. Y aquí vemos el conector de carga. Supongo que vendrá el cargador dentro, parece de tipo magnético. Son muy ligeros y se les ve cómodos, a ver qué tal suenan cuando los probemos. Y dentro pues tenemos el cable de carga, que como vemos pues es de estos tipo magnético, pues similares a la mayoría de relojes inteligentes. Y tenemos pues como siempre la tarjeta VIP de Sanag y una guía de usuario que viene en chino y en inglés. Así que bueno, ahora pues vamos a conectarlos al móvil y vamos a probar a ver qué tal suenan y cómo se manejan. Para conectar estos Sanag B60S Pro Max al móvil, pues lo primero que hay que hacer es enchufarlo. Como vemos, el botón de on-off es el del medio y hay que mantenerlo pulsado unos segundos para que se encienda. Ya se ha encendido.
y ya vemos la lucecita que está en modo emparejamiento cuando los encendemos. Entonces, pues como siempre, vamos al móvil, a la parte de Bluetooth, damos a actualizar y aquí lo tenemos, Sanag V60S Pro Max. Y ya lo tenemos emparejado. En cuanto al funcionamiento de los botones, pues vemos, al ser tan negro no sé qué tal se verá si se verá bien en el vídeo, pero tiene 3 botones. El botón del medio es el de on-off para encender y apagar y también es para contestar llamadas y colgar las llamadas. El botón de la derecha, un toque sirve para subir el volumen, 2 toques para pasar a la siguiente pista y mantenerlo pulsado pues activa el asistente del móvil. Y el botón este es el de menos y un toque baja el volumen y 2 toques pasa a la pista anterior. Y bueno, aquí vemos, pues tenemos la luz de emparejamiento, ya está emparejado, como vemos. Y al lado, no sé si se distinguirá, pues está el micrófono, muy pequeñito. Para pasar del modo Bluetooth al modo reproductor MP3, o sea, para reproducir lo que tenga en su memoria, hay que dar 2 toques al botón del medio. Y para subir tu música, para descargar tu música en la memoria del auricular, que ya te digo, tiene 64 gigas, en las instrucciones no lo pone, pero lo que hay que hacer es simplemente conectar el cable al ordenador y te aparecerá pues, como si fuera un disco duro externo y simplemente pues, tendrás que cargar tus canciones, podcast o lo que quieras en él para poderlo escuchar sin necesidad de conectarlo a un teléfono móvil o incluso para nadar, porque ya sabes que si nadas el Bluetooth en el agua no funciona. ¿eh? Y si optas por el modo MP3, pues con el botón más pasas a la siguiente canción y con el botón menos pasas a la canción anterior. Y bien, tras haberlos probado intensivamente, pues llega el momento de las conclusiones sobre estos auriculares deportivos sumergibles B60S Pro Max de la marca Sanag. Comentar que es el segundo auricular de este estilo que probamos en el canal. Anteriormente probamos el Trosmart Space S1, que es muy similar en características, aunque en este caso no es tan sumergible, dado que el Sanag es IPX8 y podemos nadar con él, e incluso ya no solo nadar con él, sino que podemos usarlo porque tiene 64 gigas de memoria para escuchar música dentro del agua, que, te repito, dentro del agua no funciona el Bluetooth. Y en este caso, pues realmente es un buen auricular de conducción ósea, pero no son sumergibles. Con lo cual, pues en principio, pues mejor producto este Sanag B60S Pro Max. En cuanto a mis impresiones, vamos a ver, tiene mucha autonomía. Por el uso que le hemos dado, pues más o menos las 10 horas de batería que promete la marca se alcanzan sin mayor problema. No he podido nadar con él, no es época del año como para nadar. Asumamos que funciona bien y asumamos que el sonido se transmite dentro del agua, no tiene por qué no ser de otra manera. Y bueno, los he probado haciendo ejercicio, saliendo un poco a trotar y en el gimnasio. Y lo cierto es que son muy cómodos, son muy ligeros, son 28 gramos lo que pesa. Están hechos de una aleación de titanio, ¿no? O sea, un material bastante top y muy ligero. Y la calidad del sonido es magnífica. Tienen muy buen volumen y suenan muy bien, tanto para escuchar música como para escuchar podcast o para llamadas telefónicas. Son los terceros auriculares que he probado de esta marca, de la marca Sanag. Hemos probado anteriormente en el canal y podréis ver el vídeo si lo buscáis en nuestro canal, los Z66 Pro, que son con los que actualmente uso a diario en el gimnasio y estoy encantado con ellos. Y también hemos probado y hecho review a los Z53 Pro. Y estos pues en la línea, muy buen sonido, muy cómodos.
Y con el plus eso de que en teoría puedes ir en bicicleta con ellos y en teoría no deberías ser multado si te pilla la policía, en teoría. Luego ya sabemos que siempre igual hay que discutir las cosas. En cuanto a precio, pues su precio de tarifa es en torno a 100 euros, pero bueno, como siempre, pues algún cupón de descuento hay que se pueden conseguir por menos de 50 euros. Así que bueno, si miráis en la descripción del vídeo, pues ahí dejaré el enlace y dejaré el cupón. Con lo cual, pues pienso yo que hacerte con unos auriculares de estas características, si vas a otro tipo de marcas, pues van a ser muchísimo más caros. En este caso, pues puedes conseguirlo por el entorno de los 50 euros o un poquito menos. Con lo cual, pues bueno, en definitiva, un auricular pues cómodo, ideal para hacer deporte, que te permite montar en bicicleta sin que en teoría te pongan multa, que puedes nadar con ellos, que puedes usarlo sin tener un teléfono móvil al lado, porque no solo son Bluetooth, sino que también puedes cargar hasta 64 gigas de contenido en ellos. Y pues eso, con un sonido bastante potente y bastante bien conseguido. Totalmente recomendables. Así que bueno, ya te repito, he dejado ahí en la descripción del vídeo un enlace de compra y cupón descuento. Y si te ha gustado este vídeo, pues dale al like, suscríbete al canal para que podamos seguir haciendo reviews como esta y muchas más. Y hasta pronto.